Hay novedades importantes en el caso Cecilia. Volvemos a nuestro móvil en vivo. Juan Alba desde el INSIF. Juan, adelante. Muchísimas gracias, Guille. Así es, la verdad que de a poco se van conociendo los primeros datos al respecto de lo que se está realizando en estos momentos dentro del edificio del INSIF. Se va a demorar la salida de la mamá de Gloria, mamá de Cecilia, y la tía abuela, que es Mercedes, porque de a poco están reconociendo los elementos, y también hay que tener en cuenta que Mercedes está pasando una situación difícil en estos momentos. La información que tenemos es que Mercedes reconoció lo que es el dije, que es ese collar, lo reconoció como pertenencia de Cecilia. También reconoció la valija, tabletas de pastilla que Cecilia siempre llevaba con ella porque estaba bajo medicamento, según lo que dijo Mercedes, y también el anillo. El anillo coincide el reconocimiento tanto Gloria como Mercedes. Quien reconoció estos primeros elementos que le mencioné fue Mercedes. Cuando terminó de reconocer lo que son las pastillas, las tabletas de pastillas, Mercedes se quebró y se puso a llorar. Tuvo que ser bajada del segundo piso al primer piso. Está siendo asistida por los especialistas en el interior del edificio del INSIF, y nuevamente volvería, si ella considera estar en condiciones, en seguir reconociendo los otros elementos, porque son muchos los elementos que están en la mesa siendo reconocidos por la mamá y por justamente la tía abuela. Gloria reconoció el anillo, reconoció el dije, y todavía están viendo los otros elementos. La información que tenemos es esa, que Gloria reconoció hasta ahora dos de los elementos que le están mostrando. En cuanto a la abuela, que es Mercedes, ya reconoció aproximadamente 5 objetos que estaban allí en la mesa, y en ese momento es donde se puso en una situación muy delicada de salud. Tuvo que ser intervenida por los especialistas que están ahora asistiéndola en el interior del edificio, y por eso justamente se está demorando la salida de ellos. Recién se cree que aproximadamente a las 15 horas finalice el reconocimiento. Qué fuerte, ¿no? Lo decíamos, todo parecía indicar, porque la misma Gloria había manifestado que eran los elementos de su hija. Había visto a través de fotos y a través de la televisión que ese dije, principalmente el dije, si podemos mostrar al aire el dije del que estamos hablando, la fotografía es una cruz que está quemada, y que se llegó hasta ese dije y otros objetos por la declaración de uno de los imputados de Obregón, que en su declaración indagatoria marcó puntualmente un lugar en el río Tragadero, a donde ese es el dije, estamos viendo allí en imágenes. Tiene rastro de haber sido quemado. Sí. Sí, a acotar, Guille, que estamos hablando del dije, un dije que si nosotros nos ponemos a prestar atención en todas las fotografías de Instagram de Cecilia, lo tiene. No hay una foto en la que Cecilia no tenga ese collar. Eso también es importante, si pueden buscar fotografías de ella y mostrarlo en pantallas, donde también se ve que ella tiene todo momento ese dije. La abuela nos dijo, no se sacaba ni para bañarse. Claro. Decía que a ese dije llegan tras la declaración de Obregón, que Obregón en su declaración, de acuerdo a lo que ha trascendido, cuenta que logró ver, y perdón por los términos que voy a utilizar, son fuertes porque la declaración es fuerte y porque el caso en sí es muy tremendo, que él vio trozos de esta persona que habían sido quemados. Entre esos objetos probablemente esté el dije. ¿Por qué? Y se condice ahora con esta confirmación de la mamá y de la tía que reconocieron este dije. Este dije estaba en el agua quemado, es decir, que fue quemado anteriormente y luego llevado hasta el río Tragadero, donde esparcieron lo que se presume son los restos de Cecilia. Junto a este dije se encontraron un anillo y se encontraron huesos, restos óseos molidos o triturados, de acuerdo a lo que trascendió. ¿Cuál es la hipótesis? Que a Cecilia la matan y luego sus restos son quemados, ¿no? No se sabe, bueno, presumiblemente pido perdón nuevamente, fue descuartizada y luego esos restos fueron quemados. No. Y esos restos presumiblemente fueron esparcidos por diferentes lugares. ¿Qué es lo que pasa?
poder identificar el ADN en los restos óseos es un trabajo muy complejo porque están deteriorados por el fuego, por el agua, por el sol, que es lo que está tratando de hacer el equipo antropológico de Córdoba, tratando de determinar, primero, si esos restos hallados son humanos, y segundo, determinar si se va a poder extraer algún material biológico de ese hueso para contrastar con el ADN probablemente de la hermana. Se le haga una extracción de muestra genética a la hermana, que es lo más parecido a Cecilia, ¿no? En cuanto a lo genético. Allí estamos viendo el dije que lo tenía Cecilia. Sí, Juan, te escucho. Sí, en cuanto al anillo también que mencionabas recién, Guille, ese fue reconocido por la tía abuela y también la mamá. Ambas coinciden en que ese anillo pertenece a Cecilia, o pertenecía a Cecilia. Y un detalle no menor que mencionó la abuela en los reconocimientos que está haciendo ahora en estos momentos, dijo, esa perla que tiene ese anillo le regaló César Sena a ella. Ese es el anillo de compromiso y de casamiento que han utilizado ellos, así que queda reconocido dos objetos ahora en estos momentos ya por ambas, por la tía abuela y la mamá. Reconocieron en primera instancia el collar, el dije, y ahora también ambas coinciden en que el anillo pertenecía a Cecilia. Bueno, esto también condice con lo que nos había dicho el doctor Burlando, ¿no? Acá en Norte Grande Federal, cuando visitó, de ese dato tremendo que él confirma, y él tuvo acceso a la causa, diciendo de qué forma se desecharon el cuerpo de esta joven. Es tremendo, es brutal, es inimaginable, ¿no? La participación de tantas personas involucradas, y que hace, porque la verdad que han intervenido tantas personas, que eso hace que hoy podamos conocer en cierto modo la verdad. Porque si esto hubiese estado reducido solamente al núcleo familiar de los Sena, si acá no intervenían otras personas, hoy estamos hablando de un caso que tal vez no se sepa, porque hasta ahora Marcela, Merenciano y César se han mantenido en absoluto silencio. Más allá de que declararon, su declaración no aportó nada significativo ni echó luz al caso en sí, ¿no? Pero claro, cuando empezaron a intervenir más personas, es más difícil contener a tantas personas, mantenerlas en silencio, y más aún cuando están detenidas, cuando están privadas de su libertad, y cuando le dicen que probablemente tengan una prisión perpetua si no hablan. Todo eso entra a presionar en la voluntad de estas personas, y es por eso que han decidido declarar, y principalmente Obregón aporta datos muy importantes que dan con este resultado, ¿no? Y que empieza un poco a cerrar toda esta historia que ya lleva más de 20 días. Sí, datos que aporta Obregón, y que también él participó de los rastrillajes que se hicieron en el río Tragadero. Es decir, que no solo comentó en tal lado han descartado los restos de Cecilia, sino que también fue e indicó en dónde era el lugar, porque recordemos que en los rastrillajes que se hicieron sobre el río, Obregón estuvo participando del operativo junto con el fiscal Jorge Cáceres Oliveras, quien es el que encabeza esta causa. Es decir, que no solo indicó, sino que también fue y participó de la búsqueda para poder llegar hasta esta instancia en donde estamos ahora. Estamos hablando de elementos que se han encontrado y que se confirman de que son de Cecilia. No habrían llegado hasta esta instancia, como lo decís vos, Guille, si Obregón no hubiera declarado, hubiera contado la verdad, porque si bien hay muchos que están declarando, todavía ninguno ha contado específicamente la verdad para llegar a un punto un poco más claro de qué habría ocurrido con Cecilia. Hasta ahora lo que se está hablando es eso: la asesinaron en la casa de Merenciano, lamentablemente hay que decirlo, la descuartizaron lo que sería en el campo, y allí fueron y descartaron sus restos en el río Tragadero. Claro, por lo menos esa es la línea que previo está a quemarlos, investigando ahora, ¿no? Exactamente, perdón, me faltó esa parte, ¿no? Cuando la descuartizan, queman y después intentan desechar los restos quemados en diferentes puntos de la ciudad de Resistencia, y uno de esos puntos fue en el río Tragadero, donde se halló estos anillos, estos dijes y huesos triturados, que los huesos todavía no están confirmados si pertenecen o no a Cecilia, pero sí los elementos hallados allí en el río. Bueno, la verdad que es impactante. Juan, perdón porque no recuerdo si lo mencionaste, que
reconocieron también algunos medicamentos, ¿puede ser? Sí, sí, son tabletas de pastillas que la utilizaba Cecilia. Mercedes ya nos había comentado nosotros cuando fuimos a visitar a su casa fuera de aire que Cecilia necesitaba unas pastillas. No es una pastilla de por vida, sino que estaba pasando un tratamiento médico en el que tenía que consumir esas pastillas y siempre las llevaba con ella. Esas tabletas de pastilla lo conoció Mercedes, la tía abuela, es quien reconoció aquí en el edificio del IMSIF, en donde le presentaron los elementos en la mesa y dijo: estas tabletas eran de Cecilia. Entonces ella logró reconocer eso. Por parte de Gloria todavía no está confirmado si conoció o no, pero hay que tener en cuenta que Cecilia vivía con su abuela, ¿no? Por ahí a Gloria esos pequeños detalles se le puede llegar a escapar, y por eso es importante que las dos estén en este reconocimiento. Claro, claro. Bueno, estamos allí en vivo desde el IMSIF. La noticia de último momento habla de que la mamá de Cecilia y su tía abuela acaban de reconocer los restos, los objetos que fueron secuestrados, incautados en algunos de los procedimientos, entre ellos un dije y un anillo que finalmente los reconoció como correspondiente a Cecilia. Esto refuerza la hipótesis. La verdad que el testimonio de Obregón fue contundente, porque no había forma y probablemente los fiscales jamás iban a llegar a encontrar estos objetos en el río Tragadero si no era por el aporte de Obregón. Totalmente, y en una zona totalmente complicada de llegar en el río Tragadero. Nosotros fuimos a este lugar, vos vas por calle de tierra, por un camino rural, en cierto punto ya se finaliza el camino y tenés que entrar caminando a pie. No hubiera llegado la investigación hasta ese lugar, sería imposible, o el último lugar en donde se imaginarían que podrían haber arrojado los restos de Cecilia. Trabajaron bien en ese sentido, en querer ocultar, pero no contaban con que hay mucha gente que quedó involucrada en este caso, y Obregón fue uno de ellos. Terminó contando estos datos y esperemos que otros de los detenidos sigan contando realmente para poder esclarecer lo más pronto posible qué pasó con Cecilia. Si bien las familias Sena por ahora se mantienen, no sé si en silencio, pero lo decía vos, Guilla, recién, de todas las declaraciones que dieron no están llevando a nada en la investigación, lo único que llevan es a generar más confusión, porque por un lado Marcela Acuña echa la culpa a César Sena, cuando César Sena echa la culpa a Marcela Acuña. No hay nada relevante de sus testimonios, de sus declaraciones ante el fiscal, pero sí las otras personas que permanecen detenidas. Qué bárbaro. Yo me imagino pobre madre. Qué momento tremendo el que está atravesando. Claro, cómo no va a estar enojada, uno entiende, ¿no? Lo decía el doctor Burlando, a una madre que está atravesando semejante dolor y se le perdona todo. Debe estar enojada con la vida misma, porque haber perdido su hija en circunstancias tan aberrantes, y sumado a todo lo brutal de no saber a dónde está y qué es lo que hicieron con su hija, que eso es lo más impactante. Claro, está enojada con la política, está enojada con los fiscales, está enojada con los abogados, está enojada con todo el mundo, y es completamente entendible. La verdad que hasta nosotros a veces nos cuesta contar los detalles de cómo, de lo que sabemos, de muchos datos que sabemos y que estamos al tanto, pero son tan tremendos que nos cuesta darlos a conocer, ¿no? Cuando hablamos en términos de descuartizamiento, de huesos triturados, de la forma en la que fue asesinada, es realmente muy... Uno piensa en la familia, ¿no? Y es muy duro, realmente muy duro. Sí, Guille, me cuesta tener que contar situaciones en donde tengo que decir que a Cecilia la mataron, la llevaron al campo, Campo Rossi, allí en la chanchería, y la descuartizaron. Esa palabra me suena muy fuerte. Personalmente es la primera vez que tengo que mencionar esas palabras en un medio de comunicación, como periodista, y siguiendo el caso de cerca. Es tenebroso. Hay otros datos que por supuesto no lo podemos dar a conocer, porque no somos quienes para darlos a conocer, y teniendo en cuenta que hay familia del otro lado, pero es tenebroso y horroroso lo que se ha hecho con esta joven. Y uno ya quiere saber más, ¿no? Pero el por qué, no hay justificación, pero ¿por qué llegar hasta esta instancia?
qué hizo esta joven. Realmente son muchísimas preguntas que nunca van a terminar de ser respondidas, pero por ahora lo más importante creo que es que se esclarezca lo más pronto posible eso, ¿no? ¿Qué pasó con Cecilia? Y que la familia de Cecilia pueda tener algo para darle un descanso en paz, más que nada Gloria, la mamá, a su propia hija. Bueno, estamos a la espera de la salida de la mamá de Cecilia, de la abuela, de los abogados que están allí en el Instituto Médico Forense. Esto es por Ruta Nacional 11, en las afueras de la ciudad de Resistencia. Allí está apostado nuestra unidad móvil con Juan Alba trabajando desde muy temprano en lo que es el punto de noticia a esta hora. Gracias, Juan, volvemos enseguida, nosotros hacemos la pausa. No, por favor. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Juan, te escuchamos. Muchísimas gracias, Guillermo. Seguramente ustedes están viendo en imágenes allí el ingreso al edificio del INSIF. La información que nosotros tenemos ahora es que en cualquier momento nada más ya estaría saliendo Gloria, la mamá de Cecilia, junto con la tía abuela Mercedes, y también quien se encuentra aquí en el lugar, Ángela, que es la hermana de Cecilia. Luego de realizar el reconocimiento a los elementos, la van a trasladar del lugar. No van a prestar declaraciones ante los medios de comunicación que están aquí presentes, teniendo en cuenta que están en una situación muy delicada, se han sentido muy mal por esta situación de reconocimiento. Yo le decía a ustedes que a Mercedes tuvieron que bajarla del segundo piso porque sufrió una descompensación. Bueno, ahora lo mismo también habría pasado con Gloria, entonces por eso la van a trasladar del lugar, y el único que sí estaría hablando con los medios de comunicación son sus abogados querellantes que están aquí también presentes. Bien, allí estamos viendo entonces, esto es imagen en vivo del acceso al Instituto de Medicina y Ciencias Forense. Bueno, no van a mantener contacto. ¿Se sabe si los abogados querellantes van a hablar? Sí, por lo menos eso es lo que esperamos, más que nada Juana Regil, ¿no? Que es el que siempre está hablando con los medios de comunicación. Estamos esperando y aguardando por él, a ver si él sí estaría predispuesto a hablar con los medios de comunicación presentes aquí, pero en primera instancia, y lo que ya nos confirmó el propio Juana Regil, es que a la familia la van a sacar del lugar por este portón que ustedes están viendo en imágenes. Rápidamente van a ser trasladadas porque lamentablemente Mercedes y Gloria sufrieron una descompensación luego de que le presentaran todos estos elementos, los cuales mencionábamos que algunos de ellos ya fueron reconocidos por Mercedes en primera instancia y también por Gloria, la mamá de Cecilia. Así que bueno, estamos aguardando por el vehículo. Bueno, ahí nos están diciendo que ya están comenzando los vehículos a moverse, así que van a salir por este portón. Los autos tienen vidrios polarizados, y más que nada también nos pedía recién resguardar la identidad de Ángela, que es la hermana de Cecilia, que está aquí en el lugar y que fue amenazada, que tiene miedo y ella no quiere ser filmada, así que por eso las cámaras, y seguramente ustedes no me van a ver a mí, es porque están todas las cámaras apostadas en un lugar en donde no se las puede mover hasta que terminen de salir por ese portón que ustedes están viendo en imagen los 3 vehículos que trasladan a Gloria, Mercedes, a Ángela y también a sus abogados querellantes, con una fuerte custodia de gendarmería. Bueno, reiteramos, Juan, la noticia que dabas a conocer hace algunos minutos atrás. Reconocieron el dije y un anillo y otros elementos como pertenecientes a Cecilia, ¿no? Exactamente, la mamá Gloria reconoció el anillo y el dije, Mercedes reconoció el anillo, el dije, reconoció unas tableta de pastillas y también reconoció parte de la valija quemada, o por lo menos el color. Ella dijo, es una valija rosada la que yo le presté a Cecilia para ese viaje a Ushuaia, y los elementos que le han presentado ahí, que parecían ser una valija porque estaba la mayoría quemado, son rosados. Es decir, que la tía abuela reconoció 4 elementos y la mamá hasta ahora ha alcanzado a reconocer 2. Bueno, allí estamos viendo justamente que está saliendo uno de los vehículos en el cual ingresaron esta mañana Gloria, Mercedes y Ángeles. No sabemos específicamente quién es el que viene en este vehículo, pero son uno de los vehículos, de los 3 vehículos que ingresaron esta mañana. Allí comienzan a abrirse los portones
y va justamente a salir este vehículo. Yo me voy a acercar un poquitito para ver quiénes son los que van yendo en el interior del vehículo. A ver, no se alcanza a ver muy bien porque justamente son vidrios polarizados, estamos bastante retirados, pero allí salió uno. Por ahora no sabemos bien quién es el que se trasladaba en ese vehículo. Bien, bien. Bueno, allí estamos viendo entonces, esto es parte de lo que está sucediendo en el Instituto de Medicina Forense, donde están por salir, es inminente la salida de Gloria, la mamá de Cecilia, de la tía abuela también, Mercedes, y la hermana, que han concurrido a reconocer estos elementos, que finalmente, bueno, los reconocieron como pertenecientes a Cecilia. Sí, bueno, estamos aguardando, chicos, nos dijeron que justamente en unos minutos nada más ya salía, porque ya fueron bajadas del segundo piso donde se estaba realizando ese reconocimiento. Fueron acompañadas al primer piso en un mal estado de salud, más teniendo en cuenta no la situación que están atravesando, no es que están en un estado de salud delicado, sino que estaban consternadas por las muestras y todo lo que le han presentado en la mesa. La mayoría de los elementos fueron reconocidos, los otros todavía no. Bueno, los otros elementos son, por ejemplo, llaves, otros anillos que no son ese anillo de compromiso el que terminan reconociendo ambas, y todos esos elementos son los que fueron allanados y secuestrados en todos los operativos o los rastrillajes que se estuvieron realizando todos estos días. Ustedes recordarán que ayer también se estuvieron realizando algunos rastrillajes en lo que son el barrio emerenciano. Allí también se logró secuestrar unos pequeños elementos, que esos elementos son los que están siendo mostrados ahora. Bien, bien. Bueno, estamos en vivo, Juan, a la espera entonces de lo que suceda. La semana que viene va a ser clave. Juan está terminando hoy una semana hábil. La semana que viene va a ser clave porque se conocerían ya el dictado de prisión preventiva. La intención o la voluntad de los fiscales es dictarle prisión preventiva a los 7 detenidos, es decir, que sigan en calidad de detenidos hasta la realización del juicio, ¿no? Exactamente, estaba previsto, bueno, eso se tenía que dar a conocer de alguna manera, ya se cumplía el lapso en el que ellos están detenidos y de ahí estaban las expectativas de ver cómo iba a continuar el proceso de la investigación. Si estas personas, o por lo menos algunas, o no, son muchas, es un caso, no sé, Guille, si vos recordás, en que en un caso tan importante como este haya 7 personas detenidas y que todas involucradas e importante, están, vamos a decir, bien, ¿cómo lo puedo explicar? Todas tienen una complicación muy importante en el caso, ¿no? Y de los 7 había que ver. Exactamente, gracias. Todas teníamos que ver cómo iban a seguir el proceso de investigación, si algunas de ellas iban a tener o no prisión domiciliaria, cómo iban a esperar el proceso de la investigación, cómo se va a desarrollar todo esto. Por ahora lo que dijeron, y ayer lo decían en conferencia de prensa los fiscales, todos van a tener prisión preventiva y eso es muy importante y se va a estar dando a conocer seguramente más detalles en la semana que viene. Ahora ya se conocen los resultados de los elementos allanados y la semana que viene cómo continuará el proceso de los 7 detenidos. Y en primera instancia los implicados, por supuesto, que la familia Sena, César, Emerenciano y Marcela Cuni. No es un dato menor el que vos mencionás, esto de tantas personas involucradas en un crimen, en un femicidio o en un homicidio, ¿no? Generalmente son 1, 2, 3 personas, no 7. Y además me sorprende el grado de obediencia que tenían para con, a ver, esto hablando en potencial y tomando como cierto y dado por hecho de que fueron ellos los culpables, ¿no? Pero el grado de obediencia que tenían estas personas para con Emerenciano y para con Marcela Acuña, principalmente para con ella, de colaborar en semejante atrocidad. A ver, o no era la primera vez que lo hacían, o le tenían miedo a los dirigentes de esta organización. La verdad que no se puede explicar, porque si a cualquier persona, a cualquier ser humano con un mínimo grado de raciocinio y de sentido común le dicen tenés que llevar estos pedazos de cuerpo humano a quemar, cualquier persona te dice que no. Sin embargo ellos lo hicieron, pero no fue una persona o dos, fueron varias.
Exactamente, y todas permanecen detenidas, Sí. porque hay en algunos casos en donde son detenidas algunas, pero después son liberadas porque no se le encuentra culpabilidad alguna. En este caso, todas permanecen detenidas, las 7, desde que han sido detenidas hasta ahora. Bueno, allí lo estamos viendo, que ya está llegando hasta este lugar el doctor Juan Arreguín, que es el abogado querellante de la familia. Lo vamos a correr un poquitito para que él se pueda acomodar aquí justamente en el medio. Aquí lo estamos viendo al doctor. Bueno, ustedes seguramente pueden escuchar. A ver, ¿le parece? Porque tenemos la Sí, bueno, perdón. Está, decime. compensado. Cecilia, perdón, Gloria. Sí. A ver, para organizarnos un poquito. Terminaron las dos grandes pruebas que teníamos hoy. La primera, que ya lo sabían ustedes, el reconocimiento de los huesos, se hizo una primera selección. El día martes vienen los especialistas de Córdoba que van a hacer la pericia en serio para determinar si son huesos animales o humanos. Los que nosotros ya vimos que se separaron, aparentemente son humanos, así que el martes estaría esa comprobación. Respecto, ¿O son humanos y por eso se esperan a los antropólogos? nosotros tenemos a peritos químicos, médicos y antropólogos, digamos, con no tanta especialidad por falta de equipamiento, que son los que hoy separaron lo que parece humano, pero que sin muestra de laboratorio no podemos confirmarlo. Eso sería el martes. En cuanto a los objetos propiamente dichos, el accionar de Gloria y de Mercedes, ¿qué nos puede contar? ¿Qué pasó? Bueno, esa es la segunda parte de la cuestión, porque la primera les comuniqué hoy. La segunda parte fue el reconocimiento de los elementos que se han secuestrado en el barrio Marenciano Sena, que se habían recolectado por segunda oportunidad en este rastrillaje en la zona del río y que dio cuenta, sí, de la aparición de lo que parecería ser el dije. Bueno, lo cierto es que no todos, pero casi todos los elementos fueron reconocidos, los que se vieron en la fotografía. ¿Cuáles sí? A ver, es un detalle muy largo porque son varias cosas a las que le fueron dotando, pero en principio lo más importante, que eran los anillos y el dije, fueron reconocidos, la valija fue reconocida y hay otros. ¿En el río Tragadero? Así es. Sí, los que ustedes saben, los que se publicaron en todos lados. Que también se encontraron. Se identificaron blister como que podrían ser de Cecilia, obviamente en el entorno, claramente son de ella, porque ella tenía problemas de gastritis y de acidez, entonces, digamos, esto se confirmaría, pero insisto, darle el detalle de 20 elementos distintos, lo importante es que dio positivo, esto es fundamental. Había restos, sí, claramente. Bueno, hay, no, por eso le digo, no le puedo enumerar las 20, no les puedo enunciar y aclarar uno por uno, pero en principio les insisto, lo más importante eran los anillos, reitero, el dije, hay medicación que podría ser de ella, imaginen y entiendan que esto también fue incinerado, con lo cual no todo está entero. A eso sumarle que hay 2 trozos de ropa que claramente eran de Cecilia y que obviamente no son buzos, son pedazos de tela. La cuestión es que en esa situación sí se quebraron ambas mujeres y obviamente luego esperar a que se haga el acta, que se termine de firmar y demás, por recomendación también de su seguridad y nuestra, las mandamos a que descansen. Esta tarde vamos a armar una conferencia de prensa con Gloria y ahí vamos a explicar en detalle y ella estimamos que luego de las 16 va a ser frente a la Fiscalía, cosa que todos ustedes puedan participar. De los elementos que había para reconocer están todos ya reconocidos, por sí o por no. ¿Las llaves? La llave sí se reconoció y bueno, en principio vamos a tener que cotejar con el lugar que ellos dijeron que pertenece, claro, la puerta que abriría esto. Pero bueno, es una cuestión menor porque, insisto, ya tenemos los anillos, tenemos el dije, tenemos la ropa o estos restos. Sí, lo que pasa es que eso no lo podemos peritar, pero al reconocer la ropa ya está. Eso, el trabajo. ¿Cuándo van a ser los resultados de los huesos, de los restos óseos? Les dije hoy hace un momento, el día martes vienen los especialistas de Córdoba, así que depende de los tiempos de ellos y los equipos de ellos. ¿Qué tiempo puede ser? Depende de ellos, yo no puedo aventurar alguna. ¿Compensaron? Gloria y la tía se... Es una versión que incluso la Fiscalía se entera porque fue publicado en un medio de comunicación. Claro. Obviamente nos pidieron la reserva a todos. A ver, entendamos que, por ejemplo, hay varios huesos que en principio uno puede tomar
como humanos y resulta que son de animales de distinta índole. Entonces, aventurar esto sería muy irresponsable de mi parte. La identificación de hoy era algo muy doloroso para toda la familia. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo los vio? Bueno, Ángela, inmutable, pero porque es su forma de ser. La abuela y Gloria, ambas, insisto, cuando vieron la ropa, se cayeron, o sea, no caerse de golpearse, sino se quebraron, la sostuvimos y la sentamos. Sí, lloraron, que es lo que tiene que pasar, digamos, es normal. Se nos pierde alguien a nosotros y aparece una ropa, claramente que vamos a estar dolidos. Por eso es que las mandamos a descansar, imagínense el shock al que fueron expuestas. Por eso yo también me hago cargo, respetando el trabajo de ustedes y agradeciéndoles la cobertura para tratar de dar más datos y el compromiso de armar para esta tarde. Creemos que para las 6 de la tarde, como les digo, va a ser la conferencia de prensa de todos modos. ¿Cuán importante es, doctor, ya estos reconocimientos para la investigación? Y para nosotros es fundamental porque no se olviden, y esto lo hablamos varias veces, el dije fue encontrado junto con los huesos que fueron reconocidos hoy a la mañana, lo cual nos da mucha fuerza como para esperar de que el resultado del martes sea positivo y que, bueno, podamos coronar esta investigación. ¿Los resultados del martes es así? ¿El martes No, reitero, el martes vienen los cordobeses y ahí vamos a ver, según su agenda, sus tiempos, si va a haber prueba y contraprueba, si la contraprueba la van a hacer en Córdoba. Entendamos que hay equipos que tienen que estar calibrados y no todos se pueden trasladar por dimensiones, obviamente, y porque pertenecen a un laboratorio ajeno, así que vamos a ir a ver eso. Dentro de los objetos que se exhibieron, ¿de pronto hubo algún objeto que la investigación, por tratarse de cuestiones y objetos personales, desconocía y ellas pudieron reconocer? ¿Pudieron aportar información? Lo que hicieron los peritos forenses fue recolectar lo que ellos encontraron en un lugar y decir, esto puede ser de interés para la causa porque está dentro del mismo grupo de objetos. Eso fue exhibido y obviamente hay cosas que están tan derretidas que es imposible saber de qué se trata. Por ejemplo, hay un frasco que no sabemos si puede ser de perfume o de alguna otra cuestión. Hay, insisto, trozos de tela que imposible de identificar. Así que bueno, pasa por ahí. Doctor, estamos en vivo para Telefe Noticias. El Noti de la gente, unos minutos. Quería confirmar qué es lo que se pudo identificar como las pertenencias de Cecilia. Bueno, lo que les decía recién, se identificaron los objetos que eran de público conocimiento. Eso no... Bueno, chicos, allí ustedes estaban escuchando las palabras justamente del doctor Juan Arrejín, en el quien ya directamente confirma, ¿no? Los elementos encontrados fueron reconocidos e identificados por la familia, por Gloria, por Mercedes, y ya directamente se confirma entonces de que hay un avance importante en la causa, en la investigación. De esta manera entonces nosotros tenemos que confirmarle también a todos ustedes, se encontraron los elementos de Cecilia arrojados en el río Tragadero, y la familia acaba de confirmar.